Saludos a todos y bienvenidos al quinto episodio de este kit de herramientas para el análisis avanzado de datos con Excel. Hoy les enseñaré a generar un histograma o una gráfica que nos ayuda a mirar cómo es este comportamiento de las frecuencias o cómo se distribuye una información de forma muy rápida sin tener que recurrir a esos gráficos que tenemos que hacer a veces en Excel, organizándolos y todo demás, sino que este kit nos facilita mucho la información y nos genera pues algunas tablas de la descripción sobre la información. Y bien, he vuelto a generar la serie que nosotros teníamos, pero en este caso quiero colocar unos rangos de separación de 50, 55, 60, 65, 70. Digamos que serían como mis puntos de corte para mirar cómo queda mi histograma y mirar cómo se agrupa la información. Simplemente entonces voy a la opción de Data de Análisis. En este caso busco la que se llama histograma. Le digo OK. Y aquí lo que quiero decir es que el rango de entrada va a ser entonces mis datos originales y el rango de límites, que es el que llaman aquí bin range. Entonces simplemente le digo que va a ser este que está acá. Fíjense que va hasta 70, aunque hay valores mayores a 70, porque luego nos va a colocar los demás. Y ahora le voy a decir evidentemente que como estos grupos tienen etiquetas, le marque, queda marcada la casilla de etiquetas porque tienen nombre las columnas. Si no la tuvieran, no. Y le vamos a decir simplemente que el rango de salida nos lo bloquea por acá en la tabla E2. Ahora, en este caso, digamos que él nos está diciendo que aparte de estos elementos nos da más opciones. Entonces, que nos organiza el histograma, que nos coloca los porcentajes acumulados o que nos coloca la salida. Voy en este momento a dejar solamente la salida, ya vamos a ver qué sucede. Y entonces él nos dice, claro, por debajo del 50 no hay ninguno. Entre 50 y 55 hay uno. Entre 60 digamos, entre 55 y 60 hay 12, entre 60 y 65 hay 33, entre 65 y 70 hay 40 y más de 70 hay 14. Y nos ha generado este respectivo gráfico que nos permite a nosotros revisar y mirar la frecuencia y comportamiento de cada uno de ellos. Si lo hubiéramos hecho a mano, hubiéramos tenido que comparar algunos datos y como vemos, pues es una gráfica completamente editable. Se podrían incluso, por ejemplo, agregar las etiquetas de los datos, una me la marco para uno solo, agregar etiquetas de datos para todos y ahí tendríamos, se tenía que agregarnos las etiquetas de los datos. Pero, bueno, no tiene importancia. Podríamos ir mirando el comportamiento. Sin embargo, vimos que el gráfico tenía otras opciones. Vamos a volver a hacerlo. Me voy a ir nuevamente a datos, a análisis de datos, histograma. Y ahora le voy a marcar la casilla que dice porcentaje acumulativo. Si ustedes se dan cuenta, perdón, tengo que cambiar el rango para que no me dé en la misma parte, va a decir que me lo haga acá en la E13 y le digo OK. Entonces ahora no solamente me presentó las frecuencias que ya habíamos visto, sino vamos mirando cómo se van acumulando los datos, es decir, les va mostrando efectivamente que aquí va el 0% y el histograma adicionalmente a mostrarnos la curva nos está mostrando una línea adicional que nos muestra cuál es el valor acumulado. Mientras los datos que están al lado izquierdo nos están contando las frecuencias, que era lo que queríamos ver en algún momento. Aquí se me las mostró el dato o la línea que está digamos en tono anaranjado, que se pueden cambiar y editar totalmente, nos va mostrando cómo se van acumulando estos mismos datos con nuestras tablas de frecuencias. Obvio que si yo lo dejara hasta aquí podría obtenerlo. Sin embargo, hay una opción más. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si yo no supiera en cuántos grupos dividir nuestra base de datos para mirar cómo me salen esos rangos? Para ello, lo que vamos a hacer es que voy a generar por acá un espacio. Ya hemos hecho pues los dos intentos anteriores, pero voy a hacer uno tercero en el cual nuevamente le pido el análisis de datos. Le voy a decir que me genere el histograma y el histograma lo que nos va a decir es, vamos a seleccionar el mismo rango de entrada, es decir, de A1 a 101, que es el que hemos venido trabajando, pero el bin range o los límites simplemente ya no voy a dejar nada. No voy a dejar estos límites que planteé, sino que dejo ese espacio en blanco. Voy a dejarle pues el porcentaje acumulado, el gráfico de salida y le voy a dar OK. Entonces, él en este momento lo que hace es que él colocó sus propios, digamos, como rangos, límites, y él dijo, voy a colocar un corte en 52.1, que es el más pequeño, en 54, y el más grande lo va a colocar en 73,5.5. Él se basa, digamos, de esas fórmulas y establece un gráfico con sus propios criterios, que nos damos cuenta que parece actuar un poco como una curva medianamente normal y estas líneas.
Aún nos quedaba una casillita por ver que me parecía muy interesante y es la que tiene que ver con ordenar el histograma. La dejé al final porque tiene pues una característica que hay que resaltar. Y es que volviendo a nuestro mismo esquema y teniendo en cuenta este histograma, voy a marcar la última opción. Simplemente voy a volver a pedir el análisis de datos. Él generalmente cuando uno lo deja, él mantiene los elementos que teníamos antes. Voy a seleccionarle pues los rangos que tenía yo inicialmente como límites, que me parecían un poco más coherentes con lo que yo tenía, pero adicionalmente a eso voy a cambiar la salida para que me quede en esta opción. Lo he hecho varias veces solamente para ilustrar el ejercicio que les estoy compartiendo. Y ahora voy a decirle que me haga el pareto, es decir, me organice el histograma. Si ustedes se dan cuenta, vuelve a salir, no le dejé el gráfico, no importa. Vuelve a salir, pero mientras que en el inicial yo le había dicho simplemente los límites de la frecuencia, él me los daba acá, aquí daba el porcentaje acumulado, aquí aparte de colocarnos el porcentaje acumulado, él hizo la misma tabla, exactamente la misma tabla, pero lo que hizo fue que nos ordenó los datos por frecuencias de mayor a menor. Vamos a incluirle el gráfico. Ah, no, si está el gráfico de salida. Vamos a ver dónde quedó el gráfico de salida, ya que no lo veo. Había quedado aquí encima, perdón. Aquí ya estaba. Y fíjense que él aquí cuando nos presenta el histograma hizo un cambio diferente y él fue marcando cada uno de los límites superiores de los rangos del más frecuente al menos frecuente y los fue mostrando como quedaban acumulados. Es decir, que cuando necesitamos mirar información pero que nos quede ordenada por frecuencias, decirle allá el tema de Pareto nos permite organizar aquellas frecuencias acumuladas y obtener una visual diferente de cómo se comportan los datos. Te recuerdo que si tienes alguna pregunta sobre este tema, puedes dejarla en los comentarios para yo tratar de respondértela lo más cercano y lo más rápido posible. Igual de la misma manera, ya en el próximo video estaremos mirando cómo se hace una generación de promedios móviles, así que pronto nos veremos de nuevo.